Pues Dios los bendiga. ¿Cómo están en este día? Ojalá que estén bien. Soy Samuel Baez y vamos a comenzar otro estudio bíblico. Yo soy de San Antonio, Texas, de Iglesia Cristiana Herederos del Reino. Y en este día vamos a meternos en la palabra del Señor, así como en las enseñanzas pasados. Y ya como si me conocen, ya saben que yo no comienzo sin poner esto en las manos del Señor. Y así es de que vamos a orar. Ahí donde estén pueden orar conmigo, por favor, para que Dios dirige este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te damos toda la gracia, Señor, por este día que nos diste. Sabemos que cada día es un regalo de parte de ti, Señor, y te damos gracias por eso. En este momento vamos a meternos en la palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que tú nos guíes. Me uses, Señor, cada palabra que sale de mí, que venga de ti, Señor. Y cada persona que está escuchando, que puedes abrir sus entendimientos, sus corazones, para que puedan recibir completamente tu palabra, Señor. Y no solamente entenderlo, pero adaptarlo en sus vidas diarias para que puedan ser mejores discípulos para ti, Señor. Te damos toda la gracia, toda la honra y toda la gloria, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga de nuevo. Qué bueno que pudieron estar aquí en este estudio. Ya tenemos varios programas aquí en YouTube, ¿verdad? Que hemos puesto y te damos gracias porque han estado viéndonos, ¿verdad? Y en este día vamos a seguir en el libro de Juan, ¿verdad? La semana pasada hablamos sobre Juan capítulo 6 y ahora vamos a hablar sobre Juan capítulo 8. Y en Juan capítulo 8 lo que nos va a enseñar aquí es los fariseos vienen a tentar a Jesús para ponerlo como en un trampa. Y vamos a leer un pasaje primeramente en Juan capítulo 8 del 1 al 11. Y yo leo de la Reina Valera 1960. Si usted tiene otra traducción, está bueno, pueden leer de ese. Si no tienen una Biblia, pueden mirarlo ahí en la pantalla, ahí lo voy a tener. Esta es cosa tuya, pero así para que sepan de qué traducción voy a leer yo. Entonces, Juan capítulo 8, vamos a leer del 1 al 11. Entonces, aquí nos dice la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Y ahí está la trampa. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Por ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, en este pasaje vamos a enfocar en varias partes y para ver qué estaban haciendo los fariseos
por qué hicieron lo que hicieron, cómo reaccionó Jesús y por qué los fariseos dejaron a la mujer que se fuera, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que quiero preguntar aquí es, ¿qué estaba haciendo Jesús antes que llegaron los fariseos? Entonces Jesús estaba haciendo algo antes que llegaron los fariseos. Si se acuerdan, nos dice ahí en el 1 que estaba haciendo el Señor. Y vamos a ver qué nos dice. Dice que, pues en el 2, perdón, dice, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba enseñando, ¿verdad? Y estaba enseñando mientras que estaba sentado. Era muy común para Jesús enseñar sentado. Y puedes pensar, pues, si ves predicadores, pastores en las iglesias, normalmente están sentados o parados. Pues parados, ¿verdad? Y yo creo que uno se siente más cómodo, quién sabe, a lo mejor parado o sentado, ¿verdad? Pero si ves un día que alguien está sentado y enseñando, no digas, ¡ay, qué raro eso! ¿Por qué está sentado? Debe estar parado. No, no respetas al Señor. Mira, Jesús enseñaba sentado. Y así para que sepas que Jesús mismo lo hacía. Y si ves a alguien sentado y enseñando, predicando en una iglesia, ahí enfrente en el púlpito, pero sentado, no es un desrespecto, no es nada así, es algo lo que hacía Jesús también. Así para que sepan, ¿verdad? Y entonces, mientras que estaba enseñando, los fariseos llegaron. ¿Y qué traen con ellos los fariseos? Pues una mujer, pero no solamente una mujer, pero una mujer que fue, como dice, sorprendida en el acto mismo de adulterio. Entonces vieron que ella estaba en adulterio, ¿verdad? Y con esto lo que querían hacer es ver qué iba a hacer Jesús con ella. Si piensas en la mujer, como ella se sentía, me imagino que ella estaba avergonzada, se sentía mal porque estaba enfrente de los líderes religiosos y también estaba enfrente de Jesús. Y pues uno se va a sentir mal por eso, ¿verdad? Pero esa es la situación que ella estaba. Y entonces preguntando qué es el propósito que los fariseos la traen a ella, a Jesús. Pues era para ponerlo en trampa, para tentarlo, para ver qué iba a decir Jesús. Es como ponerlo en una situación donde Jesús no iba a ganar, ¿verdad? Porque en la ley de Moisés aquí nos dice una cosa. Podemos leer en Levítico 20:10. Si alguien está metido en el adulterio, hay algo que por la ley de Moisés que deben hacer. Levítico 20:10 nos dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Vamos a ver otro pasaje que nos dice algo igual, de Deuteronomio 22:22. Aquí nos dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer, casado con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces, estos eran leyes que Dios puso y que les dio a Moisés para controlar la situación en el pueblo de Israel en ese tiempo, porque había mucha inmoralidad sexual. Y para prevenir eso, esta es para una manera de asustarlos, que no lo hagan, ¿verdad? Si lo haces, vas a tener que morir. Y los fariseos vienen diciéndoles, mira, esta señora viene haciendo adulterio. ¿Qué dices tú? Y esta situación era en sus ojos
en los ojos de los fariseos pensaban, mira, aquí es un momento perfecto que vamos a poder agarrar a Jesús en un momento que él no puede ganar. Porque primeramente si él decide decir que está de acuerdo con lo que dicen los fariseos, que es verdad, la ley de Moisés dice que lo debemos de matar a ella y vamos a matarla. Pues eso va en contra del carácter de Jesús y va en contra de sus enseñanzas, que Él es alguien con mucha misericordia, con mucha gracia. Y es lo que enseñaba y lo que hablaba, de mucha gracia, de mucha misericordia y de puro perdón. Y iba a ser algo que iba a ver en contra de sus palabras, ¿verdad? Y el carácter del Mesías debe ser alguien que es muy noble, alguien muy humilde y alguien con mucha gracia, no alguien que va a juzgar a alguien y decir que se tiene que matar o morir, ¿verdad? Entonces, si Jesús estaba de acuerdo con los fariseos, se iba a ver muy mal para Jesús. Ahora, si vamos al otro lado, si Jesús decide que pues vamos a perdonarla, simplemente vamos a perdonarla. Y esto es lo que esperaban los fariseos. Ellos esperaban que Jesús iba a decir, perdónala, ¿verdad? Y porque pues Jesús hablaba del perdón. Entonces, esto es lo que esperaban. Pero si él iba a hacer eso, entonces esto iba a ser en contra de la ley de Moisés y se iba a ver como que Jesús era un enemigo de la ley de Moisés. Y ya sabiendo que Jesús era un amigo de muchos pecadores en ese tiempo, que hablaba con pecadores y iban con ellos, iba a ser algo que, porque se iba a parecer que Jesús iba a dejar que los pecadores hagan lo que quieran, ¿verdad? Porque iba a simplemente perdonarlos, sin decirles que ya no lo hagan o algo así, ¿verdad? Y esto era todo el perspectivo de los fariseos, es lo que pensaban que iba a pasar, ¿verdad? Entonces pensaban que pusieron a Jesús en una situación que él no podía ganar. Iba a escoger a matarla, que se iba a ver muy mal para Jesús como una profeta, alguien que hablaba sobre la gracia, o él iba a perdonarla, pero es como decir que está bien que peques, ¿verdad? Pero antes de ver la respuesta de Jesús, quiero ver primeramente cómo se portó Jesús cuando los fariseos lo interrumpieron cuando estaba predicando. ¿Cómo se portó Jesús? Si se acuerdan, ¿qué hizo? Se agachó y comenzó a escribir en la tierra. Pero si se dan cuenta, estaba calmado. Era lento para hablar, ¿verdad? Que normalmente cuando alguien está enseñando o estás haciendo algo o estás hablando con alguien y alguien viene y te interrumpen y lo hacen en una manera muy, muy mal, ¿verdad? ¿Cómo te vas a sentir? Normalmente la gente se siente ofendida o enojados o frustrados, ¿verdad? Dice, ¿por qué me interrumpes? Yo estoy enseñando aquí, ¿verdad? O estoy hablando con alguien, cálmate, ¿verdad? Pero aquí Jesús nos enseña que él estaba calmado, estaba lento para hablar. Y esto viene con una enseñanza del libro de Santiago que nos dice que debemos ser lentos para hablar. Aquí en el 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Entonces, tardo para airarse también. Y aquí nos enseña Jesús ese ejemplo. Él no se enojó. Él tenía todo derecho para enojarse en ese momento, pero no lo hizo. Simplemente estaba calmado, estaba muy lento para hablar. Y puedes decir que estaban pensando para lo que decir o lo que iba a venir, ¿verdad? Pero cuando dice la Biblia que él se agachó y comenzó a escribir en la tierra con su dedo, la verdad es que no sabemos lo que escribió. No hay escritura que nos enseña eso. Hay especulaciones sobre lo que estaba escribiendo,
Pero nuevamente en este punto todo es simplemente una suposición. No sabemos. Y no va a hablar mucho de eso, pero ¿qué debemos de sacar de la reacción de Jesús a lo que dijeron los fariseos? Más que todo, su lento de hablar, como era muy calmado. Y es lo que debemos poner de práctica. Si alguien te viene preguntando, hablando o diciéndote algo que te frustra, que alguien te dice algo, no sé qué, pero algo que te comienza a frustrar inmediatamente, piensa en Jesús, se ha calmado, ¿verdad? Sí, en el Santiago 1:19, saber que ser pronto para oír, pero tardo para hablar. Puedes mirar la situación, fijarse qué es la manera mejor para actuar en ese momento. Y es lo que hacía Jesús. Él no dijo algo inmediatamente. Él hizo algo primero, entonces habló. Y ahorita hablamos de su respuesta. Otra pregunta que quiero preguntar es los fariseos, o no tanto una pregunta, pero un comentario, si se dan cuenta de esto, los fariseos eran apasionados por el pecado de los demás, pero eran tímidos cuando se trataba de su propio pecado. No sé si se dan cuenta de eso. Cuando se trataba de acusar a alguien, lo hacían pronto y lo hacían en público. Pero cuando se trataba de hablar de su propio pecado, era como si ellos no pecaban. Entonces eran muy apasionados por el pecado de los demás, pero eran muy tímidos cuando se trataba de su propio pecado. Tenían esos celos por asegurarse de que los pecados de los demás se revelaran y fueran castigados por ello. Si alguien hace algo, ellos van a hacer un punto especial para que todos sepan que son pecadores. Pero si alguien los acusa a ellos, olvídate, ellos van a decir, ¿quién eres tú para decir que yo soy un pecador? ¿Verdad? Es lo que hacían los fariseos. Y eran muy apasionados para encontrar los pecados. Yo creo que era un juego para aquellos, para ver quién pecaba, quién peca más, ¿verdad? Pero olvídate de mirarse en un espejo para ver si ellos pecaban. Así no es, pero unas enseñanzas que nos enseña Jesús sobre el juzgués, ¿verdad? Mateo 7, 3 y 4 podemos ver cuando él enseñaba sobre juzgando, ¿verdad? Jesús dice aquí, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Dios sí quiere que nosotros revelamos nuestros pecados uno al otro. Y si alguien que tú conoces está pecando, hay que revelarlo, hay que hablarlo, porque tú puedes ser una persona que los ayudes. Así como nos dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hablando aquí que si tú encuentras un pecado en alguien, hay que ayudarlos en eso para hacerlo en una manera muy lindo, muy suave, muy amable. Es la palabra que buscaba y es lo que debes hacer. Pero en Mateo 7, 3 y 4 lo que nos dice es que si tú encuentras un pecado en un hermano y tú lo haces en tú mismo, hay que arreglar a tu propia situación primeramente antes que puedes decirles del pecado de ellos. Si tú pecas en el mismo pecado y tú estás acusando a otros que están en ese pecado, hay que arreglar a ti mismo primero. Y ya que te arregles, ya entonces puedes ir a ayudar a tu hermano. En Lucas 17:1, Jesús dice aquí, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Entonces, sabiendo que van a venir estos tropiezos para ti,
como siendo un discípulo, es algo que vamos a esperar. Y así no hay que desanimar si algo viene y comienzas a pecar. Pero hay que saber qué hacer cuando peques. Hay que saber cómo reaccionar cuando caes, ¿verdad? Y no puedes ser una persona que, aunque tú caes, solamente estás apuntando a los demás, diciendo tú pecas, tú pecas, tú pecas, pero yo estoy bien porque yo sirvo al Señor. Está bueno, qué bueno que sirves al Señor y sabemos que Él ya te ha perdonado, pero hay que arrepentirse como quiera, ¿verdad? Hay que reconocer que has pecado de nuevo, ¿verdad? Si caes, caes, pero hay que reconocerlo. Y si lo reconoces, gloria a Dios. En ese momento ahora puedes ayudar a tus hermanos. Pero si no te das cuenta de eso, así como los fariseos, entonces vas a estar en peligro, porque no vas a poder ayudar a los demás, porque ni a ti mismo te estás ayudando. No puedes decirte a tu hermano o hermana que están pecando y tratar de ayudarlos si tu pecado está ahí como que era dentro de ti. Hay que, pero cuando lo haces, si ves a alguien pecando, hay que hacerlo suavemente, en una manera muy amable, ¿verdad? Enseñándoles el amor de Cristo. Pero los fariseos eran solamente personas que se miraban espiritual. Y era simplemente se miraban así, pero no eran espiritual. Y como decíamos, eran personas que les encantaba apuntando los pecados de los demás y ellos se levantaban a ellos mismos, ¿verdad? Ahora entonces, al fin, ¿qué respuesta les dio Jesús a los fariseos? Porque acuérdense, fariseos vinieron y preguntándoles a Jesús, dicen, ¿qué haremos con esta mujer que está en adulterio? Acuérdense de la ley de Moisés. La ley de Moisés dice que hay que matarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Jesús? Vamos a ver de nuevo en el versículo 7. Aquí dice Jesús, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esta respuesta no los esperaban los fariseos. Ellos en verdad pensaban que tenían a Jesús atrapado, que él no tenía una situación que iba a ganar aquí. Ellos pensaban que este es el momento que podemos agarrar a Jesús y que los demás pueden ver que es una profeta falsa, que él solamente es una persona que está predicando y no sé de dónde viene, pero él no es del Señor, ¿verdad? Y al fin este es el momento que los demás se den cuenta, pero así no pasó. No, Jesús da una respuesta donde les puso todos los fariseos en un mal lugar. Porque con esta respuesta, él no habló sobre la ley de Moisés. Él no dice que la ley de Moisés está mal, ni tampoco dice que no excusa el pecado de la mujer, como no deja que esté bien, no dice que la iba a perdonar, ¿verdad? Entonces, no dice nada mal de la ley de Moisés y tampoco no está tampoco perdonando a la mujer, ¿verdad? En ese momento diciendo que está bien que es lo que está haciendo. Entonces, lo que pasa aquí, los fariseos vinieron con un plan para acusar a Jesús, pero lo que pasa es que ellos mismos fueron acusados con la respuesta de Jesús. Y es algo tremendo de lo que hace Jesús ahí, ¿verdad? Hablamos que él fue muy calmado, fue muy lento para hablar, ¿verdad? En ese momento cuando ellos preguntaron esta pregunta y él estaba enseñando en este momento, pero él no se enojó con ellos, no gritó. Él simplemente comenzó a escribir algo. Entonces se levanta y les dice esto y comenzó a escribir de nuevo, ¿verdad? Si él hubiera hecho algo diferente, como por decir,
¿quién tus fariseos? ¿Por qué ustedes piensan que pueden interrumpirme cuando yo estoy enseñando, verdad? Ustedes son pecadores y vamos a decir que en ese momento él dice, si el de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero lo dice en esa manera, no sería tan efectivo. Pero como él hizo todo, era muy calmado, se tardó para hablar y ya después hizo esa respuesta, todo llegó una perfecta manera. Y vemos que el tiempo del Señor está muy perfecto. Y así en esa manera pudimos ver que les afectó casi acusando a los fariseos y por eso vemos que en el 9 que uno a uno comenzaron a irse, comenzando con los viejos, ¿verdad? Y entonces se quedó solo la señora, la mujer con Jesús en ese momento. Y muy hermoso que si te des cuenta que, perdón, cuando Jesús dice si ninguno te condenó, ella dice no, Señor. Y él dice ni yo te condeno, pero fíjate, es muy importante que te mires que dice que vete y no peques más. Y ahí nomás diciendo que no peques más, le está diciendo que tú sí pecaste. ¿Verdad? Lo que has hecho está mal. No te voy a condenar. ¿Por qué? Porque vas a recibir mi misericordia. Pero lo que hiciste sí fue pecado. Ya no peques. Es lo que está diciendo Jesús. Él no estaba diciendo que estaba bien lo que hizo, ni lo estaba dejando libre. Por eso, lo que hizo ella fue un pecado. Y él lo dice, y no peques más. ¿Ok? Si tú preguntas por qué en el Antiguo Testamento dejó Dios que gente muriera por su pecado y ahora no, ¿qué cambió? O más que todo, ¿por qué dejar a Dios que gente muera simplemente por sus pecados? ¿Verdad? Pues una respuesta sencilla puedes decir que Dios quería apartar a Israel de los otros países como los cananeos que estaban llenos de inmoralidad sexual. Muchos países alrededor de Israel estaban metidos en cosas tan malas que no quería Dios que Israel se metiera en eso. Y para que no se metiera en eso tenía que ser muy, pues la palabra muy, muy duro con ellos, ¿verdad? Tenía que tener reglas difíciles para que se portaba bien. Era como unos papás con sus hijos, ser muy estrictos. Y así era Dios con ellos. Pero si dices tú, pues mira, ¿por qué tenían que morir? ¿Por qué no simplemente los tenías que castigar? Y ahora, hoy en día no morimos. ¿Qué cambió, verdad? Pues vemos si el Antiguo Testamento pagaba el pecado con muerte. Pero si te das cuenta, el Nuevo Testamento sigue pagando el pecado con muerte. Simplemente en una manera diferente. ¿Y cómo es eso? Pues acuérdese que nos dice en Romanos 6:23, nos dice Pablo, nosotros como quiera seguimos pagando el pecado con muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando alguien peca, seguimos pagándolo con muerte. Ahora, la muerte es la muerte espiritual, pero como quiera, es una muerte, ¿verdad? Y lo seguimos pagando. Antes las leyes eran más físicas en el cuerpo físico, pero no cambia en la manera que seguimos pagando el precio del pecado con muerte. Y así como nos explica en Romanos, el pago del pecado es muerte y sigue haciendo así. Pero ¿cómo salimos de eso? Con nuestro Señor Cristo Jesús, ¿verdad? Que nos pagó y nos libró y ya no tenemos que pagar el pecado con muerte, ¿verdad? Y ahora tenemos vida eterna.
Y es algo hermoso saber eso, ¿verdad? Que Él nos libró y por eso seguimos a Jesús. Sabemos que Él tuvo la victoria y si lo seguimos a Él, nosotros también vamos a tener esa victoria. Y si alguien te viene a ti tratando de ponerte en una trampa, así como los fariseos hizo a Jesús, la primera cosa que debes hacer es ser lento para hablar y rápido para oír. Mejor ser calmado, no deja que te frustres. Si alguien te dice algo o te acusan de algo que tú sabes que no es verdad, no comiences a decir malas palabras y gritar y acusarlos de cualquier cosa, pero pensar en lo que hizo Jesús en esta manera, en este momento. Fue muy calmado, pero con sus palabras pudo hacer algo demasiado efectivo, ¿verdad? Pero no lo hizo inmediatamente. Primero hizo lo que hizo, entonces habló. Y así debemos hacer nosotros. Ser rápido para oír, pero lento para hablar. Amén. Pues Dios los bendiga. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias de nuevo que nos dices la chance de poder hablar y estudiar de tu palabra, Jesucristo. Gracias, 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 Señor, por tu amor, por tu misericordia, Jesucristo, por tu Espíritu Santo que está fluyendo en este hogar, en los hogares de nuestros hermanos y hermanas que están viendo este programa, Señor. Te pido en este momento por cada persona que está viendo este programa, te pido que cualquier situación que ellos estén, si tienen un problema, Señor, que los levantes, Señor, que los ayudes, que los libres, que los sanes, que estés con ellos, Jesucristo, que pongas tus manos en sus vidas, Señor, para que los enseñes que tú los amas, Señor, y que tú estás ahí con ellos en cada momento, en cada paso, Jesucristo. Te doy gracias por eso y te doy gracias por cada persona que está mirando. Te pido, Señor, que los bendigas grandemente en cada aspecto de sus vidas y también cuando acabamos esta enseñanza, que nosotros cuando nos regresamos en las cosas del mundo, en el trabajo, en la escuela, estando con familia, que nosotros podemos hacer una luz para los demás y cuando nos miran a nosotros, no nos miran a nosotros, pero miran a ti en vosotros. Y te doy gracias por eso, Jesucristo. Ayúdanos, estén con nosotros y guíanos, Señor, en cada día, en cada momento, en cada minuto. En el nombre de Jesús te damos todas las gracias. Amén, amén. Pues de nuevo, gracias que estuvieron aquí conmigo en esta enseñanza. Si les gustó, ojalá que lo ponen like en el video, lo pueden compartir, ¿verdad? Si no les gustó, como quiera, pueden poner un comentario, cualquier cosa que no les gustó, ¿verdad? Yo estoy aquí para aprender más y más y hacer más mejor, ¿verdad? Y pues yo creo que es todo. Dios los bendiga, que tengan buena semana y hasta la próxima nos vemos. Dios los bendiga. Sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo. Sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo. No entiendo si todo me descalificaba, si no eras tú lo que yo pensaba, y aún así me abrazaste, tú me salvaste, y aquí estoy contándole, diciéndole al mundo que fui sacado de lo más profundo, que por tu camino me quedo y no retrocedo. Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor, y es que yo no quiero dejar de cantar de tu gran amor.